Nos encontramos en el Parque Regional El Valle Carrascoy, más conocido por todos los murcianos como el Valle Perdido. Este lugar es ideal para visitar en familia, ver la naturaleza, hacer deporte, sin embargo esconde relatos que forman parte de nuestra historia y que muchos visitantes desconocen cuando vienen a pasar el día aquí. El día de hoy, en Exprimiendo la Región, hemos venido hasta una antigua trinchera excavada durante la Guerra Civil Española. Estas estructuras defensivas fueron construidas por la República en el año 37 para defender la ciudad de Cartagena de un posible ataque terrestre por parte del bando sublevado, en caso de que la ciudad de Murcia cayese. Si bien nunca llegaron a entrar en combate, supone un resquicio de una de las épocas más oscuras de nuestra historia reciente. ¿Queréis conocerlas con nosotros? ¡Vamos allá! Los árboles del Valle Perdido esconden historias sepultadas por el tiempo. Algunas, aunque trágicas, deben recordarse, pues forman parte de nuestra identidad, de quiénes somos, y olvidarlas implica repetir los mismos errores de la historia. Cuando pensamos en trincheras nos vienen a la mente escenas de películas de la Primera Guerra Mundial. Pensamos en el barro, en el alambre, en la tierra de nadie. Sin embargo, no muchos murcianos son conscientes de que, a escasos minutos en coche de la ciudad, pueden visitar estas mismas estructuras. No en Francia, no en Alemania, en el Valle Perdido. Si vives en Murcia y eres amante de la historia, esta ruta es para ti. Es una ruta de alrededor de unos 8 kilómetros en la que pasamos por diferentes zonas donde hay construcciones de la época de la Guerra Civil, como algunas que se conservan como trincheras, algún horno, algún silo, también tenemos un nido de ametralladora y también se visita el Castillo del Rey Lobo. Dentro de las trincheras de la Guerra Civil, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Cuál es tu parte favorita, la que más te impacta? Pues hay una de las trincheras en la que está mejor conservada, que se ve a mitad de ruta, más o menos. Hay otra al principio que también está conservada, pero es el buen estado en el que están la gran mayoría de ellas. Sí que hay algunas que con el tiempo pues no se han podido conservar, pero sí que hay otras que son bastante interesantes. Eso te quería preguntar también, Alejandro. ¿Crees que hay a lo mejor una falta de conservación que se pueda demandar o crees que más o menos están bien cuidadas las trincheras? Pues es una ruta que no es muy solicitada y quizás dentro de lo que es la región de Murcia la gente no conoce esa ruta en general. Entonces creo que sí hay en algunas partes de la ruta que se necesita un poco de conservación. Porque hay edificaciones como el horno y el silo que sí están bastante bien conservadas y el nido de ametralladoras, pero hay otras partes que no tienen ese mismo cuidado. ¿Es una ruta popular dentro de tu empresa? ¿La gente os demanda mucho esta ruta? No, a ver, al ser senderismo la gente suele optar por al tema del senderismo irse con clubs, con organizaciones, y no a las empresas de turismo activo no nos demandan tanto ese tipo de actividad. Nos demandan más actividades en las que el riesgo quizás es mayor, como puede ser la vía ferrata o el barranquismo. Con más emoción. Cuando vais acompañados de turistas y de senderistas, ¿les impresiona ver la ruta de las trincheras? A lo mejor porque no la conocían o no sabían que en el Valle Perdido tenemos esto. Sí, es una ruta que, como te he dicho, la gente no suele conocer mucho, suele conocer la zona del valle, pero esa ruta en concreto, pasar por todos los sitios donde pasamos en esos 8 kilómetros, ese recorrido no lo tienen muy habitual. Tanto extranjeros como gente que viene de fuera de la comunidad, como de dentro, incluso. Además es una de las líneas principales de defensa de Cartagena, aunque no se llevó a cabo ninguna disputa allí. Sí. En su momento, que abandonaron por completo, se retiraron a Cartagena antes de que, digamos, que hubiese algún tiro allí. No llegaron a entrar en combate nunca. Yo creo que no fue vital, a mí no me suena. Antes no hubo ninguna posibilidad de que se utilizara en la defensa de Cartagena. Porque no hubo ningún conflicto militar declarado en Cartagena durante toda la guerra. Hubo bombardeo, hubo mil cosas, pero conflicto militar no hubo. Después se construyó como un elemento más de defensa, eso está claro, ¿no? Pero
pero lo cierto y verdad es que hasta donde yo sé, y si no fue en el momento que te digo, eso no se puede utilizar. Otra cosa distinta es que fueran, digamos, se fueran como elemento de apoyo a la defensa de Cartagena, por si entraban por Murcia, pues intentar pararlo, ¿no? Eso me parece más lógico. Cartagena es el escudo del Mediterráneo. Se convirtió en la base principal de la flota republicana, para controlar el resguardo y tal. O sea que se hubiera controlado Cartagena hubiera significado el control del litoral mediterráneo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ha considerado que Murcia era una ciudad de retaguardia. En Murcia había pues hospitales militares, ayuda de alimentación, etcétera. Pero Cartagena, al estar en primera línea de tiro, digamos, y de fuego por la base naval y por tener toda la flota resguardada allí, pues fue objeto de muchísimos bombardeos. ¿Había un riesgo, había un miedo real por parte de Cartagena a que los sublevados entrasen por tierra? Vamos a ver, los primeros años de la guerra fueron diferentes, pero conforme la guerra fue evolucionando, y esto es importante, a partir del año 37, que hay un cambio de estrategia, pues ya se piensa en crear un plan de defensa para Cartagena. Independientemente de la fortificación que tiene Cartagena natural, de sus castillos, de su ubicación geográfica, que le hacía ser una base muy segura y todo esto, se pensó que Cartagena, si fuera atacada por tierra, pues corría peligro de que lo que he comentado antes, ese afán o esa posibilidad de controlar la ciudad controlaría el litoral mediterráneo. Y entonces para el bando nacional sería un gran logro. De ahí que se estableció ese miedo al desembarco y a la entrada, hizo que se hicieran unas líneas de contención, que son la construcción de las trincheras en el 37. Esto fue un esfuerzo de la retaguardia, un esfuerzo colectivo de todo el Estado Mayor. Ahí participaron, hubo mano de obra de todo tipo, ingeniería militar, es decir, que fue un trabajo pues de mucha gente. La ubicación de las trincheras fue estratégica, tanto en la zona del Valle de Murcia como en la propia Cartagena, aprovechando también las fortalezas naturales. Claro, ¿qué tenía esto? Pues ventajas e inconvenientes. Nunca se llegaron a usar las trincheras, porque se hicieron por si se entraba por tierra, sirvieran de lugar de refugio, pero claro, tenían una serie de problemas. Problemas que las personas que estuvieran en las trincheras podían ser sitiadas por hambre. Era muy difícil el acceso. Eso quiere decir que prácticamente al final se hubiera tenido que llegar a un cuerpo a cuerpo la lucha, porque la entrada a las trincheras era complicadísima. En las fotografías que me estás mostrando, estamos viendo una serie de fotografías, vemos, y sabiendo el sitio en el que estaban ubicadas, llegar a las trincheras para una supuesta ataque por tierra del bando nacional hubiera significado que al final la lucha hubiera sido tierra a tierra. Eso que hubiera hecho convertir la guerra, prolongarla mucho más. La guerra pudiera durar hasta el año 39, incluso montarse con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cree que hubiera llegado a pasar si estas trincheras hubieran entrado en combate? ¿Cree que hubieran podido retrasar la entrada de los sublevados? ¿O al no entrar nunca en combate tampoco tuvieron un papel esencial en el conflicto? Vamos, el papel esencial no tuvieron porque no entraron en combate. Que si hubieran entrado en combate hubieran modificado el curso de la guerra, evidentemente. Cualquier cambio hubiera modificado el curso de la guerra. Es decir, para empezar lo hubieran retrasado. Cartagena no hubiera capitulado, hubiera terminado la guerra en la fecha que terminó, sino que se hubiera alargado unos meses más, o cuando menos. Unos meses más en las que se hubiera convertido en una zona de resistencia, en una zona de resistencia en la que hubiera habido más muertos, se hubiera convertido en una ratonera, geográficamente hablando. Al estar las trincheras por dentro, encerrados allí, que al mismo tiempo difíciles para salir, para alimentar, y difíciles para entrar por los atacantes. Como la imagen que tenemos de la Primera Guerra Mundial, de la Claro, efectivamente, ahí rápidamente se nos va la imagen a la Primera Guerra Mundial, a las trincheras, solo que algunas de ellas prácticamente metidas en la ciudad. O sea, sí. Ese cuerpo a cuerpo por los cerros hubiera complicado enormemente, y hubiera causado bajas masivas, no solamente en lo que estaba en las trincheras, sino en el bando nacional que entraba, al tener que ir directamente a combatir contra los que estaban dentro de las trincheras. Hubiera sido más matanza. Más matanza. Y lógicamente se hubiera convertido, podríamos decir, que en una segunda batalla del Ebro. Se hubiera prolongado meses, porque el talón de Aquiles era el suministro.
Claro. suministrar de material a las personas que estaban en las trincheras. Eso hubiera sido también muy delicado. Hubiera sido un gasto económico más grande para la Gasto República. económico y digamos que podían haber sido cercados por hambre. Sí. Si no podían entrar, ¿vale? Y luego, lógicamente, también las trincheras protegían de las balas, pero no hubieran protegido de un bombardeo aéreo. Como se estaban produciendo bombardeos por parte de la Legión Cóndor, si hubiera podido bombardear. De cierta manera, que las cosas se hubieran complicado en diferentes frentes, de diferentes maneras. Por lo tanto, son hipótesis difíciles de concretar. Casi hubiera supuesto una carga extra para la República, a lo mejor, en cuanto a recursos económicos. Para la República, desde luego, lo hubiera complicado, claro, lógicamente, mucho. Pero es que para los nacionales tampoco hubiera sido fácil. Y ya para terminar, Cristina, ¿está viendo las fotografías de las trincheras? Sí. ¿Cómo le parece el estado en el que se encuentran? ¿Cree que se podrían mantener mejor? Hombre, algunas cosas que me enseñas están bastante más o menos conservadas. Veo aquí estas ametralladoras, pero otras pues se les ve que necesitarían un mantenimiento, ¿vale? Esto si queremos conservarlo como una cosa interesantísima que es, desde el punto de vista histórico, bélico, patrimonial, patrimonial sobre todo, porque esto es patrimonio, pues sí se deberían de conservar para que se visiten, para que se conozcan, porque es una parte más de nuestra historia, menos conocida quizá, porque la gente conoce mucho el hundimiento, la voladura, pero quizá estos aspectos sean menos conocidos. Entonces os felicito por haber elegido este tema. Es una ruta muy sencilla, sí que es verdad que es un poco perdidiza porque no está bien marcada. Hay muchas versiones de esa ruta, entonces yo siempre recomiendo que se pasen por las trincheras que están marcadas, por el nido de ametralladoras, por el castillo de Rey Lobo, y así es una rutica en la que tocas esa parte más cercana al puerto de la cadena de lo que es la Sierra del Valle. ¿Requiere mucha preparación física o tampoco, o no en exceso? No es una ruta muy difícil, son unos 300 metros de desnivel, en 8 kilómetros es bastante asequible. ¿Se puede visitar en familia entonces? Sí, yo creo que sin problema se puede ir con chiquillos de, hombre, sí, con cuidado, muy pequeños no, pero en más de 7, 8 años yo creo que se puede hacer una ruta muy asequible. El camino puede ser un poco lioso de seguir, sobre todo si es la primera vez que vienes. Por eso es importante seguir siempre este camino. La X verde y blanca indica todo lo contrario. Este camino no es el mejor. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño viaje y hayáis podido conocer nuevos secretos de la región de Murcia. Me gustaría poder quedarme con vosotros, pero va siendo hora de volver al presente. Soy Gonzalo Cano, de la sección de Historias y Leyendas, y esto es Explorando la Región.